Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Recording is on. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es comunicación, ¿sí? En enfermería, ¿sí? La clase de hoy. Y bueno, la comunicación tiene diferentes objetivos, ¿sí? Que uno de ellos va a estar dado por, obtener una respuesta, ¿sí? Dar una respuesta y obtener una respuesta, ¿sí? Vamos a decir que describe aspectos del pensamiento crítico que son importantes para el proceso de comunicación, ¿sí? De dos personas. Va a estar descrito, ese es el objetivo, por 5 niveles de comunicación, ¿sí? Y que sus usos en enfermería van a ser distintos, ¿sí? Y básicos en este proceso comunicativo. Va a identificar también características que significan y tienen resultados terapéuticos para la relación, entre la enfermera y el paciente, ¿sí? También identifica estrategias de comunicación, de nosotros enfermeros, en 4 fases de la relación entre ayuda enfermera-paciente. Identifica características significativas, ¿sí? Al momento de tener relaciones con la persona que está enfrente de nosotros y también con nuestros compañeros de trabajo, con todo el equipo interdisciplinario. También va a describir cualidades, conducta, técnicas de comunicación que afectan a la comunicación profesional y va a analizar las técnicas de comunicación efectivas para pacientes, por ejemplo, que tienen problemas de comunicación, que no saben cómo llegar a explicarnos distintas situaciones de las que estamos atravesando en algún momento de nuestra intervención, y también identifica estados de salud del paciente que contribuyen al deterioro de la comunicación, y analiza medidas de cuidado de enfermería para los pacientes que tengan necesidades especiales de comunicación, ¿sí? Y bueno, esos serían los objetivos de la comunicación, ¿sí? Que vamos a tener nosotros al momento de estar trabajando. Es algo, que hacemos todos los días, el comunicarnos con la otra persona. Por ejemplo, lo que estoy yo haciendo con usted en este momento es un medio de comunicación, ¿sí? Me estoy relacionando con usted a través de un tipo de comunicación, ¿sí? Porque hay varios tipos de comunicación. Vamos a decir
como para tener una definición de lo que es comunicación, es un proceso de aprendizaje durante toda la vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como hoy dábamos un ejemplo, podemos decir un ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, decime cómo se define, por decir así, ¿no? El acceso venoso periférico. Ustedes van a decir, profe, yo no sé cómo se define, pero al momento que yo se los digo a ustedes, ustedes ya tienen el concepto, entonces podemos intercambiar y podemos, una vez que ya tienen ese concepto fijo, pueden hablar y puede ir aumentando este tipo de comunicación. O sea que es para toda la vida, porque uno va aprendiendo, va aumentando el dialecto, entonces la comunicación es dinámica, es interactiva. Si hay un intercambio de comunicación entre acá, por ejemplo, entre dos personas, o puede ser más, como por ejemplo podemos estar conectados 100 personas y me pueden escuchar, es un tipo de comunicación. Este intercambio de ideas o pensamiento es dinámico, interactúa, como dije, entre varias personas, ¿sí? Y en la clase de comunicación que usa métodos como en este caso el habla, como yo estoy hablando con ustedes me están escuchando, o también puede ser una escritura o una lectura. También podemos decir que la pintura, la danza, la narración de historia, también son métodos de comunicación, ¿sí? Y también los pensamientos, ¿sí? Que son expresados y que no solo están mediante palabras habladas, sino o escritas, sino también a través de gestos, de acciones corporales. Es un tipo de comunicación. Y la comunicación puede ser también transmisión de pensamientos, de sentimientos, ¿sí? Y que interactúa entre personas, entre una, dos, tres, más personas, y tiene que ver también con, digamos, lo social, ¿sí? Que tiene que ver con el contexto social, con el entorno de cada uno de nosotros, ¿sí? Y después podemos decir también que este proceso de la comunicación sería el cara a cara, ¿sí? Como por ejemplo cuando vamos a la universidad, ¿sí? Estamos cara a cara, ahora nos estamos conectando, por ejemplo, hoy a la mañana cuando nos conectamos, nos podíamos ver a través de este medio, ahora yo estoy hablando, ahí estoy grabando la comunicación, la clase, ustedes me van a escuchar, es un tipo de comunicación, ¿sí? O sea que puede ser el cara a cara, como dije bien, o donde conlleva esto un emisor, ¿sí? Va a conllevar un emisor, va a conllevar un mensaje, un receptor y una respuesta o una reacción, ¿sí? La comunicación es un proceso bidireccional, ¿sí? En el cual va a intervenir el emisor, el receptor y el mensaje, ¿sí? Que va a tener una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esto, de la comunicación? Provocar una respuesta, por ejemplo, en este caso, provocar una respuesta de aprendizaje, ¿sí? Este proceso es continuo, ¿sí? El receptor recibe un mensaje y lo transmite, ¿sí? O sea que está el mensaje, ¿sí? La respuesta se va a codificar, se va a decodificar y eso lleva un proceso continuo, o sea que empieza y nunca finaliza, va haciendo un círculo, ¿sí? Este proceso dinámico. Después hay diferentes elementos de este proceso comunicativo que va a tener que ver con la transmisión de esta información mediante señales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Codificación, que va a ser la codificación que supone la existencia de un emisor, que va a estar de acuerdo a un contexto, ¿sí? Un referente, un código, un canal, ¿sí? O un mensaje y un contexto, ¿sí? Tiene que haber, acuérdense, para que haya una comunicación, yo no puedo estar hablando sola, ¿sí? Me tiene que estar escuchando la otra persona, ¿sí? Más allá de que yo ahora esté grabando esta clase, yo después se las voy a pasar a ustedes y ustedes la van a poder escuchar. Y bueno, no va a haber ese feedback en esta comunicación directa
porque ustedes no van a poder intercambiar conmigo, como por ejemplo cuando estamos en una clase de Meet, pero igual van a escuchar y van a poder sacar sus conclusiones y no deja de ser un proceso comunicativo, ¿sí? El que estamos haciendo. Bueno, y entonces dijimos que los elementos del proceso comunicativo, ¿sí? Van a ser la fuente, ¿sí? La fuente, que es el lugar donde se emana la información, ¿sí? Que ahí están los datos, el contenido que vamos a estar enviando. En conclusión, dice, es de donde nace el mensaje primario, ¿sí? Como en este caso, la clase, por ejemplo, va a ser, la materia es básica, pero la fuente sería clase de comunicación, la clase, ¿sí? El mensaje que yo quiero transmitir es la comunicación. Esta. Después va a estar el emisor, ¿sí? El emisor es la persona que desea transmitir el mensaje, en este caso soy yo, ¿sí? Va a estar el receptor, en este caso, ¿quién van a ser? Ustedes, los oyentes, el que debe escuchar, el que debe observar, el que debe atender, ¿sí? Esta persona que está tratando de codificar lo que estoy diciendo, ¿sí? La que está tratando de percibir este mensaje, ¿sí? El que está interpretando este mensaje. Después va a ser el mensaje, que es lo que yo estoy tratando de decir, el lenguaje con el que estoy tratando de acompañar este mensaje, en este caso serían mis palabras, ¿sí? La forma que yo lo estoy transmitiendo. Y después tenemos el código, ¿sí? Que el código, ¿qué es? Es el conjunto de signos y el conjunto de reglas, dice aquí, en los que la información se va a transmitir y está cifrada. Puede cambiar de acuerdo al lugar en lo que lo utilicemos. Y acá un ejemplo, un código es el código llamado Morse. El Morse ¿se acuerda ese que hoy le decía? Ese código que yo, si por ejemplo, es con tic, 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 con un sonido. Pero para usted entenderlo tiene que saber ese código, ¿sí? Por ejemplo, si yo en mi código, por ejemplo, puede ser hablar, estamos hablando en el mismo idioma, ¿sí? Castellano. Entonces, si acá hay una persona que no entiende el castellano, difícil me va a poder entender porque no sabe mi código, ¿sí? Después tenemos un canal, que es el medio físico por el cual se transmite la información. Por ejemplo, en este caso, la plataforma por la que quiero comunicarme con ustedes. Por ejemplo, puede ser el teléfono, los gestos, la computadora en este caso, ¿sí? Después va a haber un referente, que es el objetivo, la entidad real, al que el signo remite, o en realidad lo que está percibiendo, ¿sí? Gracias al mensaje, y se comprende aquello que está descrito por el mensaje, ¿sí? Es lo que tratamos de querer decir de este mensaje. Y el contexto o situación, que va a ser el medio, ¿sí? Donde está colocado este mensaje, y el conjunto de circunstancias que rodean el acto de la comunicación. Y en ocasiones va a estar determinado y condicionado, ¿sí? Por el significado o el sentido del mensaje, ¿sí? Toda comunicación tiene que tener un contexto donde va a estar inmerso este mensaje. Y después podemos hablar de clasificación, ¿sí? Dentro de la comunicación, y va a haber dos tipos de clasificación. Tenemos la comunicación humana y la que es no humana. Y para describir así, dentro de la humana, tenemos la comunicación verbal y la no verbal. La verbal sería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el auditivo, ¿sí? En este caso ustedes me están escuchando, y la oral, ¿sí? Cuando nosotros estamos mostrando algo, estamos hablando, ¿no? Encierra todo eso. Y después la escrita, ¿sí? La visual y la gráfica. Como hoy decía, si decimos la escrita a través de un libro, puede ser la visual y la gráfica, por ejemplo, cuando subimos un PowerPoint al campus, ustedes tienen ese material y están viendo las diapositivas, están viendo los gráficos. Y después tenemos la no verbal, la comunicación no verbal, serían a través de los gestos, ¿sí? Los silbidos, el semáforo, ¿sí? Que te está indicando qué hacer, es un tipo de comunicación, la pintura que está expresando un sentimiento, y la música también.
Y después tenemos la comunicación no verbal, la no humana, ¿sí? Que tiene que ver con los animales, ¿sí? Que también ellos se comunican con nosotros, ¿no? Los vegetales, ¿sí? Vieron cuando abre una flor, una planta tiene una planta y se abre una flor. Bueno, es un tipo de comunicación también, las máquinas o los robots, ¿sí? Entonces, para repetir y cerrar este concepto, decimos que la clasificación de la comunicación, tenemos dos, la humana, la no humana, y la humana se clasifica en verbal y no verbal, ¿sí? Y la verbal, auditivo, oral, escrita, visual y gráfica, y la no verbal, gestos, silbidos, semáforo, pintura, y la no humana, que entrarían los animales, los vegetales, las máquinas y los robots, ¿sí? Esa sería la clasificación, ¿sí? Igual acá misma, la otra filmina lo va a explicar mejor, que habla de la comunicación no verbal, ¿sí? Y la verbal. La verbal dijimos que era la escrita y la oral. La escrita, leer, ¿sí? Cuando leemos un libro. La oral, escuchar, hablar, como en este caso nosotros, ¿sí? La no verbal, la kinésica, que sería corporal, ¿vieron cuando hacen gimnasia rítmica o corporal? Bueno, tiene que ver con eso. La proxémica, espacio físico, icónica, signos, y la paralingüística, la modulación de la voz, ¿sí? Y después tenemos eso es la no verbal, y la verbal ya la dijimos, así que bueno. Después pasaríamos a decir los factores que van a interferir en la comunicación, cuáles pueden ser, ¿sí? La información por ahí puede ser escasa, ¿sí? Que no alcanza. Nosotros tratamos de, cuando hacemos un PowerPoint, tratar de meter toda la información, y siempre decimos que ustedes cuando leen en un PowerPoint no se queden con lo que decimos acá, que puede ser escasa, esta información, que vayan al libro, ¿sí? Porque puede ser escasa, no puede alcanzar a entenderse, porque es reducida. La distancia de información, ¿sí? Las distancias que hay entre los tipos de información. La falta de coordinación, la comunicación apresurada, cuando uno quiere hablar rápido y quiere decir, contar todo rápido y no puede entender la otra persona, no puede escuchar, puede escuchar pero no puede entender ese tipo de comunicación. Cuando, por ejemplo, temas a preguntar, dice acá, cuando quiere decir, cuando, por ejemplo, yo estoy hablando y usted, hay personas que pueden interrumpir esa comunicación y no dejan cerrar ese concepto, entonces, bueno, hay factores que van alterándose en el momento que uno está hablando, ¿no? Por eso es lindo por ahí cuando uno habla de terminar de cerrar el concepto y después a lo último hacer las preguntas, porque así queda todo parejo, todo lo que, digamos, lo que uno quiere expresar. No saber escuchar a la otra persona cuando está hablando, interrumpirla, entonces no se puede cerrar ese concepto y no se puede entender cuando uno está hablando. Confusión en las definiciones, o sea, que no queden claras, conclusiones prematuras, diferencias de conocimiento y expresión, diferencia de personalidad e interés, falta del todo al dar la instrucción, creencia en lo que sabemos, ¿no? O sea, creencia dice acá en lo que sabemos todos, y cuando uno se queda con lo que uno sabe y no quiere ir más allá, y bueno. Lo que tenemos que entender cuando hablamos de comunicación, que nosotros va a haber un emisor y un receptor, ¿sí? Puede haber una o más personas, pero este mensaje, o sea, es interactivo, hay un feedback, ¿sí? Yo estoy hablando y, o sea, ustedes están escuchando, pero a su vez, este mensaje me pueden contestar o me pueden preguntar, o sea, siempre es dinámico, hay un feedback, ¿sí? Y tiene que ver qué quiere decir esto, que hay una retroalimentación en este mensaje. O sea, yo estoy transmitiendo, pero podemos intercambiar, podemos hablar, podemos aprender, yo aprendo de ustedes aprenden de mí. Hay una continua retroalimentación, que está buenísimo eso, que tiene que ver con la condición necesaria para la interactividad del proceso comunicativo, ¿sí? Siempre y cuando se reciba una respuesta, ¿sí?
O sea, está bueno cuando uno puede hablar y porque tenemos las clases, más allá de que no estemos en la universidad, que no sean presenciales, que son buenísimas, las clases las extrañamos todos, pero también acá está bueno poder debatir algún tema y poder intercambiar siempre, bueno, con respeto, no siempre dejando hablar al compañero, que termine el concepto del compañero, hablar el otro, ¿entendés? Entonces está buenísimo eso, y bueno, tiene que ser retroalimentativo esto, ¿sí? O sea, este proceso tiene que tener una actitud, una conducta, ¿sí? Se desea, o sea, tener eso para que pueda ser una comunicación fluida, siempre logrando que haya una interacción, ¿sí? Entre, o sea, el emisor y el receptor, ¿sí? Que podamos interactuar, que eso sea positivo, ¿por qué? Porque fomenta, digamos, el proceso comunicativo, ¿sí? Y dice no, o negativa también puede ser, cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Cuando uno está, tú corta la comunicación, y, o sea, y este proceso va a estar fallido. Si no hay retroalimentación, entonces quiere decir que la información es escasa, ¿sí? Y que se termina el proceso comunicativo, ¿sí? No hay ese feedback, no hay esa interacción, y bueno, la comunicación se termina, ¿sí? Acá después habla en la otra filmina, de características de la retroalimentación, ¿sí? Porque es importante que haya que este proceso se dé, o sea, que estén el emisor, el receptor, dijimos, y este proceso de retroalimentación, que siempre es útil, descriptivo, específico y oportuno. ¿Útil por qué? Porque intenta enriquecer, ¿sí?, la información de la persona que está transmitiendo este mensaje, ¿sí?, o sea, del emisor. Y descriptiva porque describe el mensaje para que sea eficaz. Específico, dice de una manera que indique la comprensión, o sea, que lo puedan entender. Yo estoy hablando, pero también estoy tratando que ustedes me puedan entender lo que estoy diciendo. Si no, es negativa. Y oportuno, ¿sí? Porque estamos buscando el lugar, ¿sí?, y el contexto adecuado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de hoy, que la clase no la pudimos dar porque había mala conexión, porque, no sé, hubo un montón de sucesos que pasaron en la clase, pero bueno, se terminó esa clase y ahora estamos grabando para que la información esté. No fue el contexto adecuado hoy, bueno, se termina, pero se trata de buscar el contexto adecuado, ¿sí? El lugar adecuado para que la información pueda ser transmitida. Después vamos a hablar, más abajo dice, niveles de comunicación, que pueden ser, hay 5 niveles. Interpersonal, ¿sí? Intrapersonal, grupal, masiva e intermedia. Interpersonal tiene que ver con el cara a cara, ¿sí? Como cuando nos vemos en la universidad, ¿sí? Cara a cara, estoy yo adelante, ustedes están escuchando, pero está esa mirada, yo puedo ver, digamos, uso los sentidos, puedo ver si ustedes con las caras van entendiendo, no van entendiendo, uno me levanta la mano, me dice, profe, no entendí esto, puedo retroceder, bueno, está ese contexto físico compartido, ¿no? Que se cierra en un círculo, que estamos profesor, alumno, y está esa comunicación interpersonal. Ahora, intrapersonal tiene que ver consigo mismo, tiene que ver con algo introspectivo, ¿sí? Con un fenómeno psicológico. Bueno, puedo decir intrapersonal acá, en este momento, ¿sí? Que yo traté de hacer de esta clase que hoy se interrumpió, bueno, acá estoy grabando la clase para que ustedes es intrapersonal, porque estoy yo acá, estoy sola, estoy tratando de emitir el mensaje, y ustedes no está ese feedback, está solamente la persona que quiere dar el mensaje y no está el que la recibe. No quiere decir que en su momento no lo vayan a recibir, pero en este momento no. Después, grupal, que habla de 3, 8 personas, ¿sí? Relación enfocada hacia una tarea en común. Bueno, yo puedo decir hoy éramos 70 personas,
¿sí? Es grupal, ¿sí? Después masiva, emisor conocido y audiencia desconocida, como hoy, por ejemplo, ¿sí? Que estuvimos con un mensaje con las personas de la universidad, pero también que otras personas se metieron digamos, en la sala, quisieron entregar otro mensaje, pero bueno, eso es, digamos, cuando entra una persona desconocida, ¿no? Y el uso del medio artificial, ¿no? Que sería masivo, por ejemplo, no sé, así podemos poner un ejemplo, no sé, en un auditorio, ¿sí? Muchas personas escuchando una charla, ¿sí? De algo, de un tema que les interesa a ustedes. Por ejemplo, vamos a hacer, hoy ahí en un aula, ¿sí? Para 500 personas, ¿sí? Vamos a hablar de diabetes gestacional, ¿sí? No a todos les interesa el tema, pero esas 500 personas que están ahí son personas que les interesó ese tema, y bueno, y la persona que está adelante, que está exponiendo, el problema no deja de ser, no deja de ser masivo, ¿sí? Pero bueno, van a meterse estas personas que les interesa ese tema. Después intermedia, que tiene que ver con lo mediático, ¿sí? Utilización de canales artificiales, no siempre el receptor es desconocido, ¿sí? O sea, tenemos, para repasar, 5 niveles de comunicación: interpersonal, por ejemplo, dijimos el cara a cara; interpersonal con uno mismo, como en este caso; grupal entre varias personas; masivo, ¿sí? Emisor desconocido, audiencia desconocida, ¿sí? Y intermedia cuando es mediática. Por ejemplo, habla de la ineficacia en el proceso comunicativo, ¿sí? Como hoy, más que nada lo atravesamos, que eran los ruidos, las interferencias que tienen que ver con el medio físico, o el canal con que se transporta el mensaje, ¿sí? Después tenemos las barreras, que son los obstáculos y dificultades que van a impedir totalmente establecer relaciones comunicativas. Por ejemplo, el desconocimiento del código del idioma. Hoy dimos el ejemplo, 2 personas que no desean comunicarse. Puede ser, por ejemplo, si hablamos de los ruidos, ¿sí? Lo que pasaba, ¿sí? Que hubo interferencia, que no teníamos buena conexión, que no me escuchaban con el micrófono, bueno, eso serían los ruidos. Y las barreras, por ejemplo, qué sé yo, una persona que se metan en la clase de nosotros y no le interesa escuchar, ¿sí? Lo que estamos hablando y esté molestando, ¿sí? Esas son barreras comunicativas. Una persona que no tenga el mismo idioma que nosotros, que también esté en nuestra sala y no va a entender nada, ¿sí? Son barreras que atraviesan, digamos, que hacen la ineficacia en este proceso comunicativo, ¿sí? Los problemas también podemos decir, los problemas que tiene el emisor, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Yo que hoy estaba transmitiendo el mensaje, van a inhibir la comunicación, se comunica de forma inadecuada, deja de comunicarse por miedo a la reacción que pueda suscitar. Esos son problemas del emisor que pueda llegar a tener, ¿no? Después, problemas del receptor. Si ustedes pueden tener problemas, por ejemplo, que no escuchan lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Que no me prestan atención, ¿sí? Puede también haber interpretaciones propias, ¿sí? Que tengan que ver con que no entienden el mensaje, ¿sí? Porque no entienden el tema que estoy abordando. Por siempre decimos, traten de leer el tema el día anterior, o cuando puedan, que tengan un huequito, lean el tema para que, por ejemplo, si ustedes lo leen, cuando nosotros hablamos, van a poder entender la información que queremos transmitir. Por eso no se puede llegar a entender y no se reconoce el mensaje. Si ahí sería el problema de ustedes, el problema del receptor, ¿sí? Después tenemos problemas en el mensaje, ¿sí? Que no es concreto, que no es claro, ¿sí? No es operativo, ¿sí? Presenta ambigüedad, es de difícil vinculación a la realidad, no se encuentra dentro del contexto irrelevante, carece de significación en este momento, puede haber ruido, interferencia, mancha de tinta, disco dañado, errores ortográficos, escucha ilegible. Todo lo que nos pasó hoy,
¿sí? Por ahí de repente no podemos compartir la pantalla, no podemos tener roto el micrófono cuando hablamos. Otra compañera tiene por ahí mala señal y no me escucha cuando le estoy hablando y por ahí piensa que soy yo. Entonces hay todo un problema en la comunicación, ¿no? Después la producción. Que cuando hablamos de la producción tiene que ver con la participación de un emisor encargado en decodificar un mensaje con intención comunicativa, ¿sí? O sea, cuando uno quiere participar de lo que está diciendo y no se puede llegar a entender, ¿sí? Este mensaje, ¿sí? Uno tiene una intención, como hoy teníamos una intención de transmitir el mensaje, pero bueno, tuvimos diferentes tipos de problemas y bueno, esa producción no se pudo llegar a concretar, ¿sí? Estaba todo digamos, los medios, estábamos todos conectados, todos se levantaron en el horario justo, la predisposición estuvo, pero bueno, la producción no se pudo terminar de concluir. Después la comprensión también, ¿sí? Que va a implicar la participación de la persona que va a recibir este mensaje no lo entienda, ¿sí? Que sea, o sea, el que está dando el mensaje lo da de la mejor manera, pero la persona que está del otro lado no lo entiende, es el proceso de comprensión. Bueno, entonces hay una filmina que es la número 23, creo que dice tipos de comunicación, ¿sí? Que habla de, según el código, ¿sí? Según la relación emisor-receptor, según el espacio, según la dirección del mensaje y según el tipo de emisor. Y ahí vamos a explicar cada uno. La siguiente dice, por el código, ¿sí? Por el código tiene que ver con lo verbal, ¿sí? Y con lo no verbal. ¿Sí? Para repetir el concepto que hoy hablamos, lo verbal tiene que ver con la lengua que se utiliza, ¿sí? O sea, con el, digamos, con el idioma, ¿sí? Y se puede realizar de manera oral o escrita, ¿sí? Como estamos hablando, o a través de un libro, como dijimos. Y no verbal se utiliza un código, ¿sí? Cualquier tipo de código que es un signo, un conjunto de signos, ¿sí? Lingüísticos. Pero para eso el que tiene que recepcionar el mensaje tiene que saber ese tipo de código, ¿sí? Después la número 25 habla también un poco de la relación que tiene el emisor y el receptor, ¿sí? A la hora de la comunicación. Y ese sería interpersonal, ¿sí? Interpersonal, ¿qué sería? Sería una relación entre una persona, una sola persona, por ejemplo en este caso, ¿sí? Intrapersonal. Yo estoy transmitiendo este mensaje y estoy hablando sola, lo estoy grabando, ustedes lo van a escuchar, pero en el momento que yo se los acerco a ustedes. Por ahora es intrapersonal, yo estoy sola en este tipo de comunicación, ¿sí? Pero ahora interpersonal va a ser cuando ustedes ya lo reciban. Y también interpersonal también es entre dos personas o más personas, ¿sí? Como hoy nos comunicamos, nos conectamos, y ustedes, yo estoy hablando y ustedes me están escuchando, es interpersonal. Interpersonal cuando estamos solos, ¿sí? Dando el mensaje, ¿sí? Lo estamos grabando por un audio, por un video, ¿sí? Está bien, lo acercamos después y bueno, ya pasa a ser interpersonal, pero mientras nosotros, digamos, esté este mensaje ahí, tiene estos dos conceptos. Después dice por el espacio, ¿sí? Que va a ser directo o indirecto. Directo cuando se produce, cuando el emisor y el receptor tienen proximidad física. Por ejemplo, más claro, la universidad. Estamos ustedes, nosotros los profes de un lado y ustedes del otro lado escuchando, ahí digamos directo. Y indirecto se produce cuando el emisor y el receptor no tienen proximidad física, que en este caso nosotros, ¿sí? A través de esta plataforma, del Jitsi, del Meet, de lo que sea, ¿no? Del Zoom, ¿sí? Es indirecto. Va a haber este proceso comunicativo, pero va a ser indirecto. Después el número 27 te habla de un poco de la dirección del mensaje, ¿sí? Que puede ser unidireccional y
bidireccional, ¿sí? Unidireccional, el emisor emite este mensaje, o sea, el emisor envía el mensaje al receptor, pero este último no responde o no le contesta. Puede ser, qué sé yo, ustedes me mandan un mail a mí, ¿sí? Y bueno, yo lo recibo, pero bueno, no tengo el tiempo de contestarlo. Ustedes no saben si a mí me llegó o no me llegó, ¿sí? Pero yo lo recibo, ¿sí? Se produce, entonces dijimos, esto sería unidireccional, ¿sí? Se produce cuando el mensaje, ¿sí?, es enviado por una persona, ¿sí?, pero la última persona, la que la recibe, no contesta, no responde. Y bidireccional es cuando el emisor y el receptor intercambian mensajes. Por ejemplo, un chat, ¿sí?, un WhatsApp, ponele, ¿sí? Ustedes me mandan un mensaje, yo lo veo y empezamos a hablar, ¿sí? Yo contesto y bueno, ahí es ya bidireccional. Ustedes tengan en cuenta que es unidireccional cuando, por ejemplo, me mandan el mensaje y yo no le contesto nunca. Y también puede pasar con un WhatsApp, me mandan y nunca lo vi, nunca lo contesté. Es unidireccional, porque estoy yo sola en ese mensaje. Ahora, el bidireccional cuando hay un feedback, ¿sí? Hay dos personas, con un emisor y un receptor que están intercambiando mensajes, ¿sí? Bueno, después dice, por el tipo de emisor, puede ser de difusión o de medios o masas. Si de difusión tiene que ver con que este emisor se reconozca perfectamente y siempre es una persona, como en este caso nosotros, ¿sí?, de difusión. Tenemos nuestro encuentro puntual los martes a las 8 de la mañana y bueno, siempre voy a estar yo, si Dios quiere, ¿no? Y ustedes ya me conocen y bueno, siempre está este emisor, el que quiere mandar el mensaje y siempre ustedes lo reconocen, ¿no? Tiene un nombre, un apellido, una cara ya visible. Y después de medios o masa, que es cuando el emisor, o sea, es aquella donde el emisor, que es una institución, se comunica con un inmenso grupo. Bueno, también podemos ser nosotros acá. Podemos entrar nosotros, porque bueno, ya somos más de 100 personas, ya podemos decir que somos un grupo, digamos, constituido en una institución educativa, ¿sí? Y somos un grupo grande, ¿sí? Después, comunicación y práctica de enfermería. Dice acá que la enfermería realiza un trato íntimo con el paciente, con la familia, con la comunidad, puede ser también, desde el milagro del nacimiento hasta el mismo misterio de la muerte. El enfermero se comunica con el paciente, con la familia, para recoger datos significativos para la valoración, proporcionar educación, interactuar, utilizando la comunicación terapéutica para promocionar el crecimiento personal y la consecución de objetivos relacionados con la salud. En este caso, nosotros que estamos trabajando con esta materia de enfermería básica, ¿no? Con esto que a ustedes mañana les va a servir en este proceso de comunicación cuando se relacionen con el paciente. Ahora lo hacen, por ejemplo, conmigo, con sus compañeros, ¿sí? Pero más adelante van a estar parados frente a un paciente y van a necesitar comunicarse. Entonces, en este tema, por ahí, no, hay que prestarle atención porque es un tema que lo hacemos todos los días, pero tenemos que tener también las herramientas para poder comunicarnos. O sea, a pesar de la complejidad de la tecnología y de las múltiples exigencias del tiempo de los enfermeros, es el momento íntimo, no cabe ninguna duda, de conexión, lo que marca toda la diferencia en la calidad de los cuidados y el sentido para el paciente y el enfermero. Este proceso de comunicación que ustedes van a tener mañana con el paciente es de suma importancia, ¿sí? Es de suma importancia para ustedes y para este paciente, ¿sí? Es algo que ustedes van a tener a lo largo de toda su carrera, de su profesión, ¿sí? Hablar con ese paciente. Y miren qué importante que es, ¿no? Porque van a recopilar datos que por ahí se pasaron, ¿sí? Se pasaron por alto en su momento, ¿sí? Pero ustedes los pueden llegar a recopilar. Después también, cuando hablamos de educación al paciente, para dar un ejemplo, para cerrar este espacio, digamos, esta filmina, si ustedes vienen un paciente, ¿sí?
y le dice, sí, por ejemplo, no sé, yo soy hipertenso y tomo la medicación, sí, me olvido de tomar la medicación, quiero decir, sí señor, va a ser educación con ese paciente, va a tratar de que cambie su forma de pensar, de que trate de tomar esa medicación porque lo puede perjudicar en su vida. Entonces usted le va a dar consejos para que ese paciente pueda tener otras herramientas, ¿sí? O sea, que no deja de haber comunicación permanente en este espacio, ¿sí? En este proceso de comunicación, ¿sí? Después dice que también la comunicación es parte esencial de los cuidados de enfermería centrados en el paciente, porque también va a haber comunicación no solo con el paciente, van a tener comunicación con sus compañeros, ¿sí? Con todo el equipo interdisciplinario. Y esa comunicación tiene que ser fluida, nunca tiene que haber siempre comunicación, porque usted le tiene que interesar todo lo que hace en ese momento con ese paciente. Cuando, por ejemplo, esté haciendo un pase de guardia, ahí se va a estar comunicando con su compañero, le va a estar diciendo lo que trabajó en su guardia, lo que se hizo, las cosas que quedaron pendientes. Entonces, esta comunicación es esencial para el cuidado del paciente. Después dice, la comunicación del paciente también requiere comunicación efectiva en los miembros del equipo de atención sanitaria mientras los pacientes se mueven en un entorno sanitario. Lo que le decía recién, ¿sí? Es importante que nunca acabe la comunicación con todo el equipo. La ruptura de la comunicación dentro de este equipo de atención sanitaria es una causa importante de errores laborales, ¿sí? Tal cual. Y amenaza la credibilidad profesional, porque, o sea, tiene que estar este intercambio de comunicación de lo que yo estoy haciendo con ese paciente, de lo que hice, lo que me faltó hacer, cómo ese paciente estuvo dentro de mi guardia, los cambios significativos que tuvo este paciente. Y dice que la comunicación tiene que ser efectiva dentro de este equipo interdisciplinario y laboral, y que tiene que contar con habilidades, ¿sí? Colaborativas, ¿sí? Y esenciales ¿para qué? Para garantizar la seguridad de este paciente y los cuidados que yo estoy brindando, ¿sí? Esta competencia de comunicación lo que va a hacer es ayudar a mantener las relaciones efectivas, ¿sí? Dentro de todo el equipo, ¿sí? Y después tenemos nosotros también técnicas terapéuticas de comunicación que tienen que ver con, por ejemplo, ¿no? Acá nos da ejemplos, pacientes que no pueden hablar claramente, que van a tener afasia, disartria, que sean sordos mudos. Entonces nosotros, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué? Porque es sordo mudo el paciente, porque tuvo una ACV y le quedó una parálisis en un lado, un extremo derecho izquierdo, y no me voy a poder comunicar porque el paciente tiene estos problemas. No, yo tengo que buscar el modo de poder comunicarme con ese paciente y saber qué le está pasando, ¿sí? También escuchar atentamente al paciente, que el paciente pueda hablar, se pueda expresar, no interrumpirlo, ¿sí? Porque si no uno se frustra queriendo entregar el mensaje. Si por ejemplo el paciente me quiere contar algo y yo lo estoy interrumpiendo, el mensaje no va a estar entregado correctamente, y yo tengo que aprender ahora, lo digo para que lo vayamos trabajando, aprender a escuchar, ¿sí? Cuando el otro está hablando, no interrumpirlo, aprender a escuchar, ¿sí? Para que esa persona que me está transmitiendo el mensaje pueda terminar de cerrar el concepto de lo que me quiere decir, y bueno, y así yo veo si entiendo o no entiendo. Ahora, cuando esa persona terminó de hablar, ahí le digo, bueno, no escucho, no entiendo, o me lo podés explicar, o repetirme lo que me quisiste decir. Entonces, la otra persona va a buscar la forma, va a buscar el método, va a buscar las palabras para poder hablar, ¿sí? Dejar un tiempo, ¿sí? Para la comprensión y la respuesta tiene que ver acá, por ejemplo, con lo que nosotros vamos diciendo. Chicos, lean el material que se sube al campus, lee una, dos leídas. Entonces, claro, ustedes cuando lo leen una no lo entienden, dos veces más o menos, tres veces, bueno.
Entonces, cuando el profe lo está explicando por ahí ya, y está explicando con ejemplo, ustedes lo pueden terminar de entender. Pero si ustedes nunca lo leyeron, nunca lo vieron, nunca se interiorizaron del tema, es como que es más difícil para el profe, para ustedes, yo estoy dando el ejemplo de nosotros, ¿no? Cerrar el tema, ¿sí? Por ejemplo, dice animar al paciente a conversar, ¿sí? Por ejemplo, va a haber pacientes que no le va a querer hablar, o que no sea que yo voy a tomar un control de signos vitales, a medicar y, hola, ¿qué tal? Buen día. Listo, pum, pum, me voy. No, no, no. Yo me tengo que tomar el momento para hablar con ese paciente, para decirle cómo se siente, qué es lo que le está pasando, ¿sí? Y bueno, si veo que este paciente no tiene ganas de hablar, tratar de ayudarlo, tratar de comunicarme, ¿sí? Siempre voy a tratar de buscar las herramientas más eficaces, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Después, por ejemplo, dice en la número 33 que hay pacientes que tienen discapacidad cognitiva, ¿sí? Claro, hay pacientes que no se pueden expresar, ¿sí? Que por ahí entienden lo que yo estoy diciendo, pero no pueden expresar una respuesta verbal, digamos, con señas o con fuere, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que tratar de siempre, acá dice utilizar oraciones sencillas y evitar explicaciones largas. Por ejemplo, si yo me pongo y le digo a ustedes, sí, señor, usted orinó, no, usted tuvo una diuresis de 500 mililitros. ¿Sí? Sabemos que diuresis es la orina, pero el paciente, ¿por qué tiene que saber qué es la diuresis? ¿Sí? Entonces, sí, yo me voy a hacer, digamos, el enfermero, está bien, yo soy enfermero, pero el paciente no tiene por qué entender mi terminología, porque es paciente, y no tiene los años que yo estudié, ¿sí? Una carrera profesional, para entenderme. O sea, yo tengo que buscar la forma y las palabras sencillas para que el paciente me pueda entender, ¿sí? Y evitar las explicaciones largas, tienen que ser claras, concisas, ¿sí? Preguntar, de hacer una pregunta de una vez, que el paciente me responda, y volver, no, 3, 4 preguntas juntas, ¿sí? Dejar el tiempo para que el paciente me responda, darle ese tiempo, escucharlo, estar atento a lo que él me está contestando. También debo incluir, acá tiene que ver con, si tengo un paciente con discapacidad cognitiva, tengo que tratar de incluir a la familia, ¿sí? a la persona de su entorno, para poder entender a este paciente. Y ahora sí tengo un paciente que tiene discapacidad auditiva, ¿sí? ¿Qué difícil? Sí, es difícil, pero bueno, no es imposible comprobar el uso de los audífonos que lo tiene como otro dispositivo, reducir el riesgo ambiental, atraer la atención de este paciente antes de hablar, ¿sí? Primero que me atienda antes de que yo le hable, no agarrar y hablar directamente, ponerme de frente a este paciente y que vea cuando le estoy hablando las muecas de la boca, porque ellos son muy receptivos para esto, ¿no? Hablar con el volumen normal, no gritar, porque sí, yo tengo una persona que es un paciente que es sordomudo, gritarle, no, este paciente trate de interpretarme, reformular, ¿sí? Si no me dice una pregunta y no me entendió reformular, ¿sí? La pregunta, buscar el método, y proporcionar también proporcionar, dice acá un intérprete del lenguaje de signos, y hay personas que, bueno, por ahí no encuentro una persona que entienda, pero bueno, también si es una persona que se relaciona con señas, yo por ahí no la entiendo, bueno, pero también se puede llegar hay personas que la pueden llegar a entender. Después me habla en la otra filmina, pacientes que tienen discapacidad visual, ¿sí? Bueno, comprobar el uso de anteojos, ¿sí? O de lentes, identificar uno mismo cuando se entra en la habitación y notificar al paciente cuando se deja la habitación, ¿sí? Claro, porque a veces uno tiene la costumbre de ir a hacer, no, uno tiene que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy la enfermera, o sea, tratar de tener una relación más fluida, ¿sí? Hablar con un tono de voz normal, no confiar en los gestos y la comunicación no verbal.
usar iluminación indirecta, evitar el deslumbramiento, usar una letra, esto que tiene que haber cuando, por ejemplo, si yo usar letra de impresora 14, bueno, esto tiene que ver con, por ejemplo, hacemos un PowerPoint, ¿sí? Y bueno, y yo, por ejemplo, la verdad que uso anteojos, no veo muy bien, pero y por ahí tengo una letra, no sé, la más chiquitita, qué sé yo, un 8, un 9, y no la voy a ver, ¿entendés? Porque si estoy explicando, estoy leyendo y explicando más o menos para que usted tenga una visión de lo que estoy hablando, no la voy a ver. Entonces, bueno, tratar de ver esas cosas, tratar de ver toda esta interferencia, ¿sí? Hay pacientes, también nos va a tocar que hay pacientes que no son receptivos, ¿sí? Comunicarme tanto verbal, como por ejemplo con el tacto, con el paciente hablar con el paciente como si me pueda oír, ¿sí? Explicar todos los procedimientos, siempre le tengo que explicar los procedimientos, las sensaciones, proporcionar orientación a esta persona, dónde estamos, y evitar, sobre todo, con otro, que no haya, digamos, interrupción en esa comunicación, ¿sí? Después, por ejemplo, dice, pacientes también que no hablan español. Bueno, ahí ya lo habíamos dicho, esos pacientes que no nos entienden. Bueno, si ahí tenemos un paciente que habla otro idioma, sinceramente la comunicación va a ser negativa. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que necesito acá? Un intérprete. ¿Cómo lo voy a entender? Pero bueno, está bien, no puedo hablar, no puede ser verbal esa comunicación, pero tengo que tratar, digamos, de establecer un método, ¿sí? Para que ese paciente se pueda comunicar conmigo, ¿sí? Por ahí familiares, por ahí otra persona que está con él. También puedo usar en algunos lugares donde se trabaja, hay imágenes, hay pizarras para que pueda escribir, hay, o sea, distintos tipos de métodos para que yo pueda trabajar con este paciente, ¿sí? Ahí se dieron cuenta que hay muchos tipos de factores que van a estar alterando, ¿sí? Esta comunicación. Después hay una filmina que habla, dice, a modo de reflexión, ¿sí? Y que nos va a decir, cuando lo pusimos, nos gustó que a veces uno dice la comunicación es algo tan fácil que lo hablamos todos los días, que nos comunicamos, pero ahí ya nos damos cuenta que tenemos muchos factores que alteran esta comunicación y que cada uno tiene que tratar de buscar la forma, ¿sí? De poder relacionarse con la otra persona y poder mandar este mensaje, pero la comunicación es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Y también terapéutica, pero que tiene un conjunto de habilidades, o sea, en el campo de enfermería, en nuestro campo, que son esenciales, ¿sí? Que van a influir en otras personas, ¿sí? Cuando nosotros mandamos ese mensaje, pero cuando lo hacemos, ¿para qué lo hacemos? Para que esta persona, para obtener de esa persona digamos, un mensaje positivo, ¿sí? Que yo le transmito ese mensaje positivo y para que esa persona cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir, digamos, lo que estamos hablando de lo que es la salud, porque nos estamos preparando, nos estamos formando para lo que es la salud. Yo no me voy a poner a hablar con el paciente y le voy a decir, contame tu vida amorosa, no, a mí me interesa en ese momento, pero bueno, está bien, porque el paciente me diga, sí, mirá, estoy atravesando un problema digamos, un problema personal y por ahí me lo está expresando, yo lo voy a escuchar, pero no voy a opinar sobre ese problema personal, pero lo voy a escuchar, pero sí quiero interferir en lo que es la salud, en lo que le afecta a ese paciente, porque yo lo que necesito es que ese paciente, si tiene contacto conmigo, pueda tratar de modificar hábitos, ¿sí? Por eso decimos que la comunicación es una poderosa herramienta terapéutica, porque cambia por completo este paciente. Hay pacientes que por ahí no lo hacen porque no tienen digamos, no tienen el conocimiento, pero una vez que tienen contacto con un enfermero y le transmitió, le explicó, ¿entendés? Entonces cambia la manera de pensar de la persona, ¿sí?
Después decimos que la comunicación interdisciplinar efectiva es esencial para proporcionar transiciones y cuidados seguros, ¿sí? Por eso, cuando explicamos un procedimiento, por ejemplo, tengo un paciente que, por ejemplo, por decirlo así, tiene un debut diabético. El paciente este no era diabético y tiene un debut diabético, y bueno, si él nunca fue diabético, ¿sí? No va a saber cómo se tiene que controlar la glucemia, cómo se tiene que corregir, qué tiene que tomar. Entonces yo lo voy a tener que educar, ¿sí? Para que este paciente sepa cómo tiene que manejarse, ¿sí? Y para que ese cuidado sea seguro. La comunicación efectiva, ¿sí? Es fundamental para proporcionar la colaboración y el trabajo en el equipo, proporcionando cuidados centrados siempre en el paciente, ¿sí? Si yo me comunico con mi compañero, ¿sí? Va a ser para que este paciente pueda seguir, digamos, evolucionando favorablemente, ¿sí? Después dice también que el pensamiento crítico, ¿sí? Nuestro pensamiento crítico va a facilitar la comunicación por medio de indagaciones creativas, del crecimiento centrado en uno mismo y de los demás, el análisis del propósito y del control de signos perceptivos, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que yo pienso y cómo yo quiero tratar de inculcar, digamos, a esta persona y modificar, digamos, todo esto que yo le quiero transmitir, ¿no? Que esta persona pueda modificar, puedo lograr algo con esa persona. Dice que la comunicación es más efectiva cuando el receptor y el emisor perciben con precisión el significado de los mensajes de uno y de otro. O sea, claro, por supuesto, cuando yo estoy tratando de comunicarme con usted y ustedes me entienden lo que yo le estoy diciendo, esa comunicación va a ser efectiva, porque yo quise transmitir este mensaje, ustedes lo entendieron y bueno, ¿qué mejor comunicación que esa que estamos transmitiendo y se entiende lo que queremos decir? El estado físico y de desarrollo, dice, de las percepciones, los valores, las emociones, los conocimientos, los orígenes socioculturales, los roles, el entorno de este emisor y el receptor influyen en la transmisión del mensaje. Sí, por supuesto, como ya lo vimos, interrupciones, ¿sí? Percepciones, emociones, ¿sí? Todo lo que quiera interrumpir este fluido feedback que vamos y venimos y que esta retroalimentación va a estar alterada, ¿sí? Si hay un intercambio, digamos, no favorable. Ahora después dice que también las enfermeras utilizan la interacción intrapersonal, ¿sí? Interpersonal y transpersonal en público y en grupos pequeños para lograr cambios positivos y los objetivos de salud. Como explicamos todo esto en las semanas anteriores, ¿sí? Sí, por supuesto, porque hay que ver, el mensaje que nosotros queremos transmitir siempre va a ser positivo, ¿sí? Y el objetivo, ¿cuál va a ser? La salud del paciente, ¿sí? Y la modificación de todos estos hábitos que a veces queremos cambiar. Y bueno, nosotros como enfermeros tenemos que favorecer, ¿sí? Digamos, todas las relaciones, ¿sí? Entre el paciente, o sea, porque el paciente va a tener una confianza con nosotros enfermeros, ¿sí? Y por ahí podemos tratar de sacar más datos a través de esa confianza, poner empatía, ponerme siempre en el lugar del otro cuando yo estoy trabajando, porque el otro se está atravesando un problema de salud, ¿sí? Ay, no, porque no, me tiene que interesar lo que le está pasando, porque yo por ahí puedo recoger más datos, recopilar más datos, para que este paciente pueda terminar esa información, sea favorable, crear autonomía, ¿sí? Explicarle cómo, por ejemplo, tiene que ser, digamos, el cuidado. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo, como habíamos hablado en otras materias, en esta materia creo que hablamos, cuando vimos todo lo que es la enfermería, los modelos de enfermería, y hablamos del modelo de Oren, que ella hablaba de la autonomía del cuidado, que ella decía que tenía que educar al paciente para que ayudarlo ahora que tenía un problema de salud,
por ejemplo, pero educarlo para que él después se pueda manejar por sus propios medios. ¿Sí? Ahí está nuestra labor. Que haya confidencialidad, ¿sí? Y competencia profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente por ahí me cuenta algo que le está pasando a él y que él no quiere que sepa nadie, no yo ir y contarlo a los de enfermería, que sea burla, que sea chiste de todo. No, eso es algo que tiene que entrar en lo que es la ética mía, que todo lo que el paciente me cuenta es mío, ¿sí? Y yo no tengo por qué contarlo y para eso nosotros estamos formándonos para saber que el paciente, todo lo que él me dice es confidencial. Y si el paciente me dice, no quiero que lo cuente, ¿sí? No se cuenta, es entre él y yo, ¿sí? Tiene que formarse ese vínculo. Y bueno, la enfermera combina interacciones sociales, informativas, con técnicas de comunicación terapéutica para ayudar a sus pacientes a explorar sentimientos y manejar cuestiones de la salud. ¿Sí? Porque usted imagínese que hay pacientes que están atravesando problemas de salud que por ahí surgen como nuevos en el ámbito de su vida, y este paciente no lo sabe manejar. Pero bueno, fíjense que va a ser, el proceso comunicativo va a estar siempre en lo que es salud-enfermedad, ¿sí? Cuando este paciente ingresa, para hacer un ejemplo, tenemos un paciente que está atravesando un problema de salud, un paciente, no sé, tuvo un accidente automovilístico, ingresó, por dar un caso, ¿no? Le amputaron una pierna, y este paciente todo lo que va a estar pasando, ¿sí? Y todo lo que va a estar atravesando. Y va a estar la comunicación, desde el momento que yo estoy con este paciente, ¿para qué? Para explicarle a este paciente cómo se tiene que manejar con su pierna, cómo tiene que hacer sus cuidados, porque este paciente va a estar toda la vida con este problema de salud, y también me va a tocar también hacer de psicólogo, porque este paciente, no soy psicólogo, soy enfermero, pero va a tener problemas emocionales, está bien, está el psicólogo dentro del hospital, dentro de una institución privada, pero me va a tocar, poner el hombro para que este paciente cuente lo que está sucediendo y se pueda desahogar. O sea, un enfermero es amplio lo que hace, y no está solamente el rol de enfermería en ir control de signos vitales, en medicación, y bueno, fíjese que todo lo que está haciendo ahí es comunicación. Y bueno, por ejemplo, me está comunicando algo que no quiere que se entere otro, entra otro compañero a la sala y bueno, me va a tocar callarme la boca, me va a tocar, después volvemos, después retomamos. O sea, hay un montón de técnicas y estrategias para que yo pueda terminar de sacar esa comunicación y que sea positiva, ¿sí? Así que fíjense que va a ser amplio, nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra carrera profesional, y vamos a tratar de que sea siempre de la mejor manera, siempre con el respeto, siempre tratando de comunicarme con el otro, dejarlo que hable, expresarme, después que terminó de hablar, poder hablar yo, nunca sobre el otro, para que toda esa comunicación sea fluida, que la otra persona termine de enviar el mensaje, y bueno, más nosotros, que esta profesión tan linda que elegimos, nos va a tocar trabajar con gente, con personas que no es un ente, es un ser humano, y que le pasan cosas y continuamente le va a pasar, entonces va a tener necesidades alteradas continuamente, y bueno, así que bueno, espero que puedan entender la clase. Nos estamos viendo el martes próximo, y un abrazo para todos.